Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si estás abriendo tu empresa en Estados Unidos o expandiéndote por América Latina, si eres un startup o una empresa internacional, la idea es que puedas crecer pero de forma rentable. ¿Quieres atender mejor a tus clientes y hacer crecer tus ventas? Pues llama inmediatamente a nuestros aliados de CeleriTech. Ellos te van a ofrecer tecnología de información que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de tus ventas y para brindar un mejor servicio. CeleriTech te ofrece soluciones como el SAP, con la cual tiene más de 14 años trabajando en el mercado y te pueden ofrecer soluciones 100% financiadas o en modalidad de leasing para que no impacte el presupuesto de tu empresa. Planifica tu negocio y hazlo crecer con nuestros amigos de CeleriTech. Ya nosotros aquí en Factores de Poder los estamos utilizando. Bueno, tengo ya conectado vía Skype a Patricia Betancourt. Patricia, ustedes la han escuchado antes en este programa, es presidenta de la organización BenEuropa y, bueno, nuestra aliada allá en Europa, en ese continente que está como un poco, tiene como un tira y encoge con el tema de Venezuela. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos, a toda tu audiencia. Bueno, Patricia, quiero comenzar por la carta que ustedes, que BenEuropa entregó, porque están haciendo la tarea, ¿no? Eso es lo que los ciudadanos alrededor del mundo, los ciudadanos venezolanos, tenemos que hacer, activarnos, hacernos sentir, dejar por sentado cuál es la posición de la mayoría del pueblo venezolano, y ustedes lo están haciendo muy bien en BenEuropa. Cuéntame qué fue lo que hicieron con esa carta. Bueno, ayer entregamos una carta, efectivamente, como estás diciendo tú, no hay que parar. Porque parece que las aguas se calman, pero ya los venezolanos tenemos experiencia. Aquí uno no puede dejar de estar atento a lo que pasa, pendiente de qué es cómo se están moviendo las cosas. Nosotros ayer entregamos una carta al despacho de Federica Mogherini, específicamente al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a la persona encargada de Venezuela en el despacho de Mogherini, que es Leonor Vieira, y le entregamos, le hicimos unas cuantas peticiones. Básicamente, bueno, inicialmente sobre todo que ayudaran al acceso de ayuda humanitaria a Venezuela. Le pedimos también que hubiera un soporte diplomático y tangible al movimiento democrático que está liderando Juan Guaidó para llevar a cabo unas elecciones transparentes, libres en Venezuela, pero sobre todo le pedimos también que tuviera en cuenta la visión que los ciudadanos tenemos de lo que sucede en nuestro país, y sobre todo los ciudadanos como nosotros que tenemos algunos doble nacionalidad, que tenemos la doble visión, ¿no? Tanto la de Europa como la de Venezuela, que nos tuvieran en cuenta y que nos dieran la oportunidad de ser observadores en todo lo que tiene que ver con el grupo de contacto del que también hablaremos. Y una cosa muy importante es que estuviéramos todos muy atentos, y la Unión Europea sobre todo, en que esas elecciones que se van a celebrar no incluyan a ninguna persona que tenga acusaciones por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o sanciones en la Unión Europea. Esa fue la carta que entregamos, que fue recibida y que llegará a manos. Eso es muy importante porque yo me sorprendí, perdóname que te interrumpa, con sí, las declaraciones que dio el representante de Juan Guaidó en Italia, Francisco Sucre, que dijo que Maduro se podía inscribir en unas próximas elecciones. Exactamente, por eso y porque hay que estar alertas. Hay que adelantarse a este tipo de cosas porque esto no se puede permitir. Y nosotros ya entendemos que nuestra voz es importante.
O sea, que lo que hemos hecho como trabajo, aunque en muchos casos, y eso es un poco también desalentador a veces, que no se menciona el trabajo de la diáspora, el trabajo de los venezolanos fuera de Venezuela, en favor de la democracia en Venezuela y de sensibilizar a la comunidad internacional. Es cierto que sí ha funcionado nuestro trabajo, tenemos que estar atentos y sobre todo este es el momento de la ciudadanía, Patricia. Definitivamente, es la que somos los decide. que, así es, somos los que hemos validado todo, somos los que hemos presionado a todo y lo tenemos que tener claro, sentirnos orgullosos y seguir trabajando en ese sentido. Así es. A ver. Patricia, tú sabes que una cosa que no toqué durante la semana pasada porque no estuve aquí, es algo que me pareció muy importante y fue la reunión esta en Montevideo. No lo analizamos bien aquí. Yo quisiera compartir contigo que tú nos explicaras cuál fue el resultado de eso, ¿no? Porque es que además Maduro está echando mano de las supuestas decisiones que se tomaron ahí. Sí, fíjate que bueno, hay varios aspectos. Uno es que cuando ellos llegan, fue la inauguración oficial en Uruguay, en Montevideo, del grupo que ahora se llama Grupo Internacional de Contacto, con la presencia de más o menos una docena de países entre europeos y latinoamericanos, y la Unión Europea como tal, porque digamos que la Unión Europea es considerada como el gobierno de todos los, entonces ellos también actúan como un ente, ¿no? Y los estados que participaron allí. Bueno, cuando el primer borrador, lo que decían los medios es que no incluía la palabra elecciones. Así empezó la cosa, no la incluía. Y otra cosa que pasó al inicio fue que un grupo que no forma parte y que finalmente salió sin formar parte del Grupo Internacional de Contacto, que fueron, bueno, solamente Uruguay se quedó, México, Uruguay, Bolivia y los países de CARICOM, o sea, los países del Caribe, llegaron con otro as bajo la manga que ellos llamaron el mecanismo de Montevideo, y que iban a trabajar el mecanismo de Montevideo y el Grupo Internacional de Contacto juntos. Todo el mundo se quedó, ¿qué es eso? Y el mecanismo de Montevideo era una propuesta de diálogo entre, digamos, lo que llamamos los opositores, que ya no sé cómo llamarlos en esta confusión. Entonces, los opositores y Maduro. Ellos proponían eso, un diálogo, o sea, lo mismo de siempre. Al final pasaron dos cosas que pueden ser buenas. Una es que Mogherini absolutamente dijo que no a ese tal mecanismo de Montevideo, motivo por el cual la declaración final no fue firmada ni por México, ni por Bolivia, ni por CARICOM. O sea, dijo no, aquí esto no, más diálogo no son interlocutores válidos. Eso estuvo bien, porque da una esperanza en el tal Grupo Internacional de Contacto. Y se incluyó al final los dos temas que son la orden del día, que son la ayuda humanitaria y las elecciones libres. El hecho de que hayan incluido las elecciones libres también se ve como un avance, o sea, como una cosa positiva. Eso por esa parte. Entre las cosas que pasaron la semana pasada está eso, sí, con respecto a Europa. Y está también, no sé si quieres saber algo más sobre el grupo de contacto. No, bueno, tú sabes que, por cierto, que aquí en producción, el director, que es un muchacho muy joven, estaba comentando, ese grupo de contacto ya suena como grupo de rock, ¿no? Porque es que ha pegado el nombre, pues, digámoslo de alguna manera, grupo de contacto, pero quizás no sabemos todavía, o hay mucha gente que no entiende, Patricia, la real importancia o el peligro de lo que significa un grupo de contacto. Yo creo que sería bueno que lo explicáramos, porque ese comentario que nos hicieron desde allá adentro, tú sabes, me perturbó un poquito porque sí es importante que se hable del grupo de contacto. Te lo digo porque, fíjate, comenté en el primer segmento la carta del Papa Francisco que salió hoy en el Correo de la Acera, la que el Papa Francisco le envía a Maduro.
Y a pesar de que el Papa ha sido cuestionado, criticado, con toda razón, ¿no?, por sus posiciones débiles frente a Maduro, aquí en esta carta no lo llama presidente, pero además le recuerda todas las veces que el Vaticano intentó mediar en un diálogo y él faltó a los acuerdos que se habían hecho. Sí. De manera como que la carta, en lo que le quiso decir en la carta, que además fue un tubazo del correo de la acera, fue: ya no pidas más mi mediación porque ya está bueno, ya tú has votado todo Sí. de manera que si hasta el Papa le dice esto, ¿qué puede buscar un grupo de contacto exactamente, Patricia? El grupo de contacto, según lo que ellos dijeron en su declaración, lo que busca es generar un espacio, es muy ambigua, es muy ambiguo, por eso hay que estar muy atentos. Generar un espacio para propiciar unas elecciones rápidas, y esa es la palabra complicada, inclusivas, otra palabra complicada, porque cuando dicen inclusivas, ¿qué significa? Que vamos a permitir que estas personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, participen. Y, y libres y etcétera, ¿no? Para salir de la situación. Ahora, yo no veo muy claro, porque ellos dicen que no van a ser mediadores. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Lo mismo que el mecanismo de Uruguay, al que la Mogherini dijo que no, porque a mí no me queda muy claro. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se nos incluya en todo lo que tiene que ver con ese grupo internacional de contacto como sociedad civil, para entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. No lo veo claro, y lo que me resulta un poco peligroso es que Europa, con esta propuesta, se deslinda en una especie de eufemismo muy europeo de la posición que están tomando los países de la región, los países del continente americano. O sea, este grupo de contacto termina siendo la desunión que no le conviene a Venezuela. Nosotros pensamos que Europa tiene que unirse a las propuestas de los Estados Unidos, de Canadá, del Grupo de Lima, y con este grupo de contacto no lo está haciendo. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Tú crees que va a pasar eso en algún momento, que finalmente Europa entre, digamos, por el hilo? ¿Tú crees que va a No lo ocurrir? sé. O sea, que Europa termine finalmente, bueno, los países más poderosos del mundo están del lado de rescatar la democracia en Venezuela y punto, sin diálogo de por medio. ¿Tú crees que Europa en algún momento como unidad apruebe esto? Yo pienso que para que Europa apruebe esto, nosotros tenemos que hacer muchísima presión. La presión está funcionando en este momento. El hecho de que hayan incluido las elecciones, el hecho de que la Mogherini no haya permitido lo del grupo, el mecanismo de Montevideo, yo creo que las cosas se están moviendo, no hay nada estático. Por eso hay que estar atentos. Y es muy probable que la presión, incluso interna, de los ciudadanos de esos países, cosa que está pasando también en Italia, por ejemplo, que es un tema que podríamos tratar, la presión interna de los países, de los ciudadanos, de la sociedad civil, puede ser fundamental. Por eso también la labor ahora de los venezolanos en el exterior es primero en países como España, en países como Italia, donde no solamente somos muchos, sino que además tenemos esa nacionalidad. Tenemos que hacer eso es muy importante, sí. Eso es muy importante, que es la presión que yo digo, que también, por cierto, lo pasé para producción y no sé si producción lo tiene, porque nos falta una patica, que es Roberto, ¿sabes? Que está en pleno estado de paternidad. Bueno, el propio Franco De Vita, quien yo admiro muchísimo, hoy hizo un llamado, que es italo-venezolano. Sí. Yo creo que hace falta más presión de los italo-venezolanos con el gobierno de Italia. Patricia, no sé si tú piensas lo mismo. Sí. Mira, hablando de lo del grupo de contacto, que lo que dice el grupo de contacto es lo mismo que está proponiendo Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Una solución conciliadora. Y eso, Patricia, no le conviene realmente al país, porque Rusia está
Rusia está trabajando para oxigenar al régimen que le ha dado tanto dinero. Claro. Claro que sí, sobre todo una cosa, y es que esa posición, cuando tú hablas con los italianos, esa posición de su actual gobierno no se corresponde con lo que los italianos sienten por lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, ellos están siendo voceros de sí mismos, no están siendo voceros de su ciudadanía. Y eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Los italianos no se sienten representados cuando escuchan al gobierno darle la espalda a la democracia en Venezuela y sobre todo a las multitudinarias manifestaciones. Mira, ni los italianos que están en Italia ni los que están en Venezuela, que son muchos. Es así. Entonces, ¿quién valida las acciones de los políticos? Los ciudadanos. No hay nadie más que valide las acciones de los políticos. Fíjate como este grupo de locos que se llama Code Pink, que aparece en cada vez que se va a debatir aquí en Estados Unidos el tema de Venezuela, aparecen con pancartas para, ¿sabes?, protestar en contra de la supuesta intervención, son propulsores del famoso handoff bueno, y hacen un escándalo en cada uno de los eventos que se da, de las reuniones que se da, aparecen. Bueno, así tenemos que hacer los venezolanos en donde estemos. Exactamente. Exactamente, tenemos que convertirnos en activistas de verdad. Esos son activistas de verdad y además ellos nos han enseñado, la verdad sea esa. O sea, aquí la fuerza, yo pienso sinceramente que, y no son palabras hechas, es el ciudadano. Es verdad que en este momento la fuerza la tenemos nosotros. Y vamos a definir nosotros el camino que esto tome. Lo tenemos que tener muy claro. Muy claro. Así es. Con respecto a Europa, hay otro tema, porque hay dos temas que marcan todo. Y eso me gustaría hablarlo. Son dos temas. Un tema es el tema de las tales elecciones libres y transparentes y tal. Y el otro tema es el de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria en Europa también la semana pasada, que no lo alcanzamos a comentar porque hablamos fue el lunes, se aprobó nuevamente Christos Stylianides, que es el comisario de ayuda humanitaria de la Unión Europea, se acordaron 5 millones de euros para ayudar a Venezuela en el interior, a los venezolanos dentro de Venezuela, para ayuda humanitaria. Pero ¿qué veo yo aquí? Fíjate, todo el mundo habla de las mismas cosas. El grupo de contacto habla de lo mismo, el grupo de Lima habla de lo mismo, los políticos dentro de Venezuela hablan de lo mismo, ayuda humanitaria y elecciones libres. Pero, y eso es aquí lo clave, en lo que se llama el campo semántico no es el mismo. O sea, eso que dice uno, dice el otro, que son las mismas palabras, no tienen el mismo significado, ni los mismos signos, ni la misma forma de llevarlo a cabo entre unos y otros. Y ahí yo veo el problema. Europa, cuando habla de elecciones libres, habla de elecciones ya. E incluso, como dices tú, algunos países, incluyendo a Maduro. Estados Unidos habla de elecciones libres, pero no sin Maduro, con unas... Se congeló Patricia y eso que está en el mundo desarrollado. ¿Estás ahí? Ya volví. Okay. Sigo vivo. Y la otra parte es la ayuda humanitaria. Mira, lo que dijo el Grupo Internacional de Contacto es lo que apoyó Stylianides cuando habla de crear una oficina humanitaria en Caracas, gestionada por sus... A ver si te seguimos, aunque sea te escuchamos, Patricia. Bueno, está bien. Aunque sea la voz. Está hablando de una cosa muy distinta. O sea, date cuenta que al mismo tiempo estamos con los camiones entrando y toda esta historia que se está movilizando y bueno, hasta incluso politizando un poco todo este asunto de la entrada de la ayuda humanitaria, y ellos están hablando
nuevamente creando una cosa paralela que es una oficina a su modo, en los términos que ellos consideran y alejados de lo que está pensando la región, de lo que está pensando el continente americano, O sea, por fuera de eso. esto no está vinculado a lo que, por ejemplo, ha anunciado Guaidó para el 23, por ejemplo, una cosa aislada. Totalmente. Y, Es y como el grupo de contacto igual. Ellos aislada, están llevando eso es algo, 5 millones de euros aislados de la estrategia, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? Sí, entonces cuando tú analizas la foto, tú dices, pero es que ellos están en un camino ahí, o sea, ellos están en su camino y esta gente está en otro camino, completamente distinto, ¿sabes? Y incluso cuando se hacen los análisis, que yo he leído Pero algunos artículos, quizás esos 5 millones de euros son el símbolo de que nosotros sí hicimos por Venezuela. O sea, no nos quedamos afuera, nosotros no nos mantuvimos al margen de la crisis, del drama, ¿será eso? yo pienso sinceramente que es que ellos quieren marcar la diferencia, que ellos quieren mostrar que ellos no van a contribuir con eso que se está armando allí. O sea, es muy diciente que ellos quieran apartarse y lo están haciendo. ¿Por qué se están apartando? No están de acuerdo con lo otro que está pasando. Así es. No están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces quieren crear y lo hacen. O sea, hablan de los dos temas. Fíjate cómo se maneja la cosa. Sí. Tanto de elecciones como de ayuda humanitaria. Pero a su manera. A su manera, aparte, están creando un toldo aparte. ¿Eso nos conviene a nosotros? No. No. Eso no le conviene a Venezuela. Por eso es que hacen falta representantes de Juan Guaidó activos en Europa. Exactamente. Es importante que tengan criterio, que tengan además la estrategia bien clara en su cabeza, ¿no? Sí, De lo que se está haciendo para que puedan de alguna forma desviar las cosas si no van por el buen camino, ¿no? Creo yo. Sí, sí, porque esto de elecciones libres elecciones libres, suena bonito. Es que aquí lo que pasa es que los eufemismos suena bonito, pero elecciones libres rápidas. Elecciones libres rápidas, ¿qué significa? Eso es imposible. Uno, pero es que además los venezolanos ya hemos aprendido con esta historia, esta tragedia que nos ha tocado vivir, que meter un voto en una urna no es democracia. Que la democracia es todo lo que está antes de que ese voto se meta en una urna. Pero además unas condiciones, porque es que si por algo tenemos que pelear los venezolanos que estamos en el exterior, es porque cada uno de nosotros pueda votar. Y eso significa una movilización, una logística muy grande, Patricia, porque de las últimas elecciones libres que se hicieron a esta, yo creo que hay 5 millones de venezolanos que no aparecen en los registros afuera. Y ojo, porque se está diciendo que incluso dentro de la misma Venezuela se está proponiendo que la diáspora no vote. Bueno, imagínate para evitar todo eso. Bueno, eso es violatorio de todo, porque además es un cuchillo para la garganta del candidato de la oposición, porque los votos, la mayoría de los votos, o sea, los votos que están afuera del país pueden ser decisivos en una elección, pueden ser, no son decisivos. Pero es que eso es democracia. Es que no. ¿Cómo es que no? ¿Tú te imaginas lo que significaría que la gente, como tú, como yo, como todos los que estamos por fuera, no tuviéramos derecho a votar en un momento tan crucial en la vida de nuestro país? Es que eso es un castigo. Claro, no, es que eso no debe ser. Eso no puede ser. Por favor, es que a nivel emocional, lo que significaría. No digamos ya. Es que mira, a nivel estratégico, eso es una estupidez. Porque aparte, el voto que está afuera es voto opositor. Definitivamente es voto opositor. Entonces, el que propone esto será el mismo que está proponiendo hacer cualquier cosa para que María Corina Machado no vaya a elecciones. Una cosa de esas, ¿no? Dirá, bueno, los votos que están afuera sacaron sus cuentas, serán de María Corina, mejor no. Algo así, digo yo. Y que haya el simple hecho de que haya discusiones internas sobre el tema de si la diáspora vota o no, ya es inadmisible. Eso no se debe ni discutir. Eso no debe ser un punto de discusión.
Entonces, si lo que se necesita es tiempo para organizar esas votaciones aquí en Europa, en Estados Unidos, en donde sea, pues necesitamos ese tiempo. Entonces, esa rapidez que está pidiendo la Unión Europea y el tal grupo de contacto internacional es imposible. ¿Cuál rapidez? Aquí lo que necesitamos es verdaderamente crear las condiciones, y esas condiciones lógicamente implican la participación de los venezolanos en el exterior, en todas las ciudades donde estemos. Pero esto lo digo porque tú acabas de decir lo de que haya representantes, que haya, y lo pedimos en nuestra carta, que haya representantes diplomáticos acreditados, sedes diplomáticas acreditadas, Claro. para que podamos votar. Y eso es toda una logística. Pero no nos pueden decir que no. Por otra parte, lo de las máquinas estas Smartmatic tiene que cesar inmediatamente. Así que son tantas cosas las que se tienen que hacer. El voto tiene Y que es ser un- manual, que por cierto, eso no está en las condiciones que ha propuesto Stalin González. No aparece que el voto sea manual. Y eso es fundamental. Hay que contar a mano, A mano. cero maquinitas, que De puedan ninguna favorecer a uno manera u otro. No nos pueden someter a lo que nos ha sometido el chavismo, y nosotros quedar otra vez maltratados, acallados, que no podamos. ¿Qué es esto, por favor? Ya. Y estamos en el momento justo para poner las antenas, estar muy pendientes, con emoción, con alegría, motivados. Eso no quiere decir que esto sea negativo. No, 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 no. Eso no quiere decir que no estemos mosca, Patricia. Exactamente. Así es. como el segmento. Bueno, Hay que Patricia, estar- gracias. Bueno, a ti muchas gracias y muchos saludos a Roberto por su bebé y felicidades. Claro. Hasta el miércoles que viene. Bueno, con esto yo me despido hasta mañana, pero primero quiero recordarles que como estamos en el mes del amor y de la amistad, la mejor demostración, el mejor gesto de amistad y de amor por parte de Caloyero Tramonte es darte el 10% de descuento en todo hasta el 28 de febrero, así que no puedes perder esa oportunidad. La página web de Caloyero es www.turred.com, pero yo te recomiendo que bajes la aplicación en tu teléfono celular, es Turred, porque con la aplicación haces tu cita mucho más rápido, accedes a todos los productos que utiliza Caloyero, pero además acumulas rewards, de manera que depende de tu lealtad, puedas tener todos los servicios de Caloyero mucho más económicos. Bueno, con esto me despido hasta mañana.